Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Para los que no han tenido la oportunidad de conocerme, que espero que sean pocos, porque de ahora en adelante los voy a acompañar en múltiples oportunidades, mi Rodríguez con S, para que luego puedan escribirme. Después les comparto mis datos. He decidido crear este podcast para compartir con ustedes algunas apreciaciones de lo que yo puedo ver del tema de inversiones, ¿no? Pero de inversiones, no de lo que vemos hoy como cotidiano en ese muy conocido mercado del trade, en ese muy conocido mercado de inversiones en la bolsa, sino las inversiones desde diferentes puntos de vista. Incluso este podcast va dirigido a aquellos que no son conocedores necesariamente de la materia. Y vamos a traerles varias curiosidades. Para comenzar esta nueva etapa de compartir conocimiento con ustedes, he traído unos datos curiosos. Para el primer podcast quiero compartir con ustedes temas sobre el arte. Y ustedes dirán, ¿arte? Esto no me suena a un tema de inversión. Pero ha sido por tradición uno de los modelos de inversión de mayor rentabilidad en la historia. Entonces yo tengo la costumbre de escribo muchas cosas, así que quiero compartir con ustedes estas notas y datos curiosos que tengo aquí y que he estado estudiando últimamente, ¿no? Y voy a traer como primer tema la Mona Lisa, porque la Mona Lisa siempre ha sido muy sonada, pero todos decimos, oye, ¿y de dónde viene este tema? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y dónde está? Y todo el tema. Y fíjense ustedes, la Mona Lisa ha sido por los últimos años posesión o el dueño de la Mona Lisa es el gobierno francés, se encuentra ubicada en Francia. Y como dato curioso, la Mona Lisa dicen que tiene un valor cercano al $1.000.000, otros dicen que cuesta $900 millones, pero ¿cuánto cuesta la Mona Lisa de verdad? Y es que tenemos la costumbre de medir las cosas por el valor que dice que tiene el mercado, pero se nos olvidan las cosas que traen consigo este tipo de inversiones o este tipo de cosas de valor, ¿no? Fíjense ustedes como dato curioso. Independientemente del valor de la Mona Lisa, el que tenga en el mercado, se dice que hoy en día el Producto Interno Bruto de Francia, y conocemos que el Producto Interno hace referencia a aquellas cosas que los países producen como propias y que comercializan, hoy en día está cerca de los 652 millones. No es cualquier cosa. Para ser un país que no es necesariamente de los más grandes, es un Producto Interno Bruto bien interesante. 9% del Producto Interno de Francia proviene de los temas turísticos. ¡Wow! Es un valor importantísimo, 9%. Y hoy en día, el Museo de Louvre, que es donde radica o donde se encuentra esta famosa Mona Lisa, factura, y escuchen este dato, $150 millones. ¡Wow! $150 millones de gente que viaja a Francia exclusivamente, no solamente a ver la Torre Eiffel, sino que viene a conocer esta obra de arte. Así que se dice que el valor de esta obra de arte llega a ser cercano al 1% del Producto Interno Bruto de Francia, solo una obra de arte. Y ahí uno empieza a preguntarse, oye, qué interesante. Anteriormente, la historia nos muestra que las obras de arte eran imágenes que eran restringidas, ¿no? Que estaban asociadas a un pintor que pintaba la obra de arte, por eso eran escasas y por eso, digamos, en el tiempo han cobrado tanto valor. Claro, de todo ese dinero que se recauda hoy en día, el pobre Da Vinci, que vivía más pobre que nadie, no vio ni un centavo, pero ciertamente el gobierno francés hoy en día ve que esto es bastante lucrativo. En marzo del 2019, 2019 fue un año bien particular, no por la pandemia, o sea, también por la pandemia, pero adicionalmente se cumplían más de, no sé, 500 tantos años de la muerte de Da Vinci. Y esta obra de arte tiene cientos de réplicas, cientos de miles de réplicas, y han sido cientos de historias las que conocemos en el mercado acerca de esta obra de arte. Pero fíjense ustedes, como dato curioso, este año, en marzo de ese año, del 2019, se vendió una réplica de $1.6 millones aquí en Nueva York, aquí en los Estados Unidos, de
recordando esta obra de arte. Pero como dato curioso, esta obra de arte ha tenido bastantes particularidades. Fíjense ustedes que una vez que llegó al museo, para el año 1911 la obra fue robada, nunca había sido robada, esa obra fue robada por un señor, Vincenzo se llamaba él. Vincenzo era empleado del museo y robó la obra de arte, y la obra de arte estuvo por ahí dando vueltas por 2 años y regresó finalmente al museo. Y para esa época, unos añitos después, lo que ocurrió fue que esto le dio mayor renombre a la obra y mayor auge a la obra, y empezó ese revuelo de la Mona Lisa y todo el mundo quería ver la Mona Lisa. Entonces, por allá por 1961, nuestra muy querida Jackie Kennedy, ¿no? Ya bien famosa ella, fue y negoció con el gobierno francés y le dijo, oye, déjame que la obra venga aquí a los Estados Unidos, yo quiero exhibirla aquí en los Estados Unidos. Y en 1963 llega la obra de arte aquí a los Estados Unidos. Y como una curiosidad para que ustedes vean cómo el valor que puede ser subjetivo de una obra de arte se vuelve algo supremamente interesante durante los años, había un señor, este señor de apellido Hecking, que era un anticuario, o sea, ni siquiera coleccionista, simplemente guardaba antigüedades, ¿no? En una de sus caminatas por allá por Francia, logró conseguir una réplica que le costó $5. Esto es insólito. $5 costó la obra de arte. Resulta que la obra de arte provenía, o se la compró a uno de estos manifestantes de arte que existían en Francia. La compró por $5, pero resultó que la obra de arte era realmente una réplica. Me explico. Hoy en día se debaten muchas cosas entre lo que es la reproducción auténtica de una obra, aquellas obras que son realmente pintadas y hechas a mano, y las que son simplemente una reproducción mecánica. Hoy en día existen cientos de miles de réplicas mecánicas, pero resulta que esta obra que tenía este señor y que compró por $5 era realmente una reproducción de un seguidor de Leonardo, que fue también su estudiante. O sea, de hecho data del mismo siglo XVII esta obra de arte. Y cuando la obra vino a Estados Unidos en 1963, él dijo, esa obra que están devolviendo es falsa, yo tengo la obra original. Y empieza ese revuelo a través de este señor, y resulta que la obra empieza a cobrar valor. Se logró demostrar, porque hoy en día hay cientos de formas de demostrar si una obra es real o no, que efectivamente la obra que está, o sea, le refutaron y le dijeron, no, mira, efectivamente la obra que hoy en día todavía vive en el Museo de Francia es la obra original, pero la obra de este señor cobró muchísimo valor. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que sin duda alguna el arte ha sido por tradición un modelo de inversión súper interesante que no logramos percibir porque a lo mejor en el día a día no estamos en este tema de comprar obras de arte. Pero fíjense ustedes esto, interesante también, y aquí empieza la magia de aquello que yo creo que sé hacer bien, y es mezclar lo antiguo con lo moderno, o aquellas inversiones tradicionales con esas inversiones que son disruptivas. Fíjense ustedes estos datos. Durante la pandemia, tuvimos que regresar a nuestras casas, entonces ya no trabajamos. Es más, mucha gente sufrió el tema de quedarse sin empleo, era terrible. Y la gente decía, bueno, ¿y yo ahora a qué me dedico? Y empezaron estos chicos disruptivos que no conocen del arte a buscar formas de comercialización. Fíjense ustedes estos datos. Sale el nuevo modelo de mercado o lo que es conocido hoy en día como el arte digital. Y cualquiera hace arte digital, pero los números son súper interesantes, fíjense. Semanalmente, en aquello que se llama marketplace, y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué es un marketplace? No es otra cosa, señores, que anteriormente usted iba a una galería y escogía su obra de arte y se la llevaba. Bueno, esa galería hoy en día es virtual y se llama marketplace, punto, cerrado el capítulo, no hay ningún misterio alrededor de eso. Los marketplace hoy en día comercializan entre, escuchen esto, 10 a 20 millones de dólares semanales.
¡Wow! Semanales. Es un dato impresionante. Pero eso no es todo. El valor de las ventas en el año 2020, cuando se decía que todo el mundo estaba en sus casas y nadie podía, es más, había un pico altísimo de problemas económicos, en el 2020, tiempo de pandemia, se comercializaron 250 millones de dólares. Eso quiere decir que tuvo una participación importantísima en el movimiento de la economía del mundo. La venta de obras de arte digital a través de los marketplaces. 250 millones de dólares. Movieron el mercado del mundo. ¿Y quiénes lo hicieron? Ya no existían los Da Vincis, ya no existían estos pintores reconocidos, sino que los muchachos salieron a la calle a graficar y a subir eso en un formato digital. Y tú dices, pero es que realmente nos estamos enfrentando a dos cosas que son absolutamente extrañas. Pero de trasfondo sigue existiendo el tema del arte como un modelo de inversión. Miren esto, más del 50% de las obras comercializables tienen valores inferiores a $300. Esto significa que ya hoy en día, para poder hacer inversiones en obras de arte, ya no necesitamos el $1.000.000, ni los 900 millones de dólares que dicen que cuesta la Mona Lisa, ni necesitamos ir a Francia, no necesitamos ni siquiera salir de nuestras casas. Las galerías llegaron a nuestros computadores y están allí. Y están en un mercado que es accesible para todo el mundo. ¿Quién puede comprar estas obras de arte? Desde la ama de casa que está allí sentada hasta los coleccionistas del mundo. Imagínense ustedes que una de las obras que se ha vendido más cara es la obra de este formato virtual, es la famosa imagen invisible. ¡Wow! Y tú dices, bueno, ¿y qué vendieron? ¡Nada! Pero lo vendieron y costó un dineral. Solamente OpenSea, que es este marketplace de los más conocidos, tiene un mercado que supera las 250.000 personas. Y los registros todos los días son incrementales, exponencialmente hablando. O sea, no es que hoy en día son 250.000, mañana 251.000, no, crece exponencialmente hablando. Seguramente estamos ya cercanos a los 400.000 personas. Es un número impresionante. En el 2020 se llegaron a crear cerca de 100.000 billeteras. ¿Qué es una billetera, Sonia? ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo que usted carga en su cartera, donde guarda las tarjetas de crédito, solo que hoy en día, si usted se va a su smartphone, el iPhone, el Samsung, lo que sea, existen un formato de billetera virtual, donde usted simplemente tiene allí asociada su tarjeta de débito. Bueno, así igualito funciona para estos marketplaces. Tú simplemente tienes una wallet desde la cual disparas las compras. Bueno, 100.000 billeteras virtuales, un número impresionante. El arte ha sido naturalmente un mercado que se ha intentado regularizar. Sin embargo, esta industria del arte opera como un mercado regulado y no regulado. Y aún así sigue siendo el mercado de mayor o muy cercano a la mayor inversión de acumulación y distribución de capitales a nivel mundial. Cuando nosotros queremos movilizar dinero rápidamente, típicamente lo que ocurre es que compramos obras de arte, bueno, para aquellos que pueden. Y ustedes dirán, bueno, qué chévere la Mona Lisa, y existen más casos como este. Yo les invito a que se vean, y con esto no se las estoy vendiendo, pero a mí me pareció súper interesante. Yo vi un documental hace muy poco que se llama The Last Leonardo, el último Leonardo. Todo el mundo creía que Leonardo no había pintado más, y cuando todo el mundo pensaba esto, wow, aparece esta nueva obra de arte. Súper interesante el documental, y el documental lo que muestra es que encontraron por allá la obra de arte súper perdida, es más, estaba en unas condiciones terribles, y empezaron a restaurar la obra. Y en esa restauración la obra empieza a cobrar valor. Hoy en día esa obra está en posesión del jeque más adinerado del mundo, y es de tanto valor que la obra no se encuentra físicamente ubicada en ningún lugar. Él decidió ponerla en su yate y da vueltas alrededor del mundo. Oye, por cierto, como dato curioso, el seguro que tiene la Mona Lisa está registrado en los récords Guinness. Es el seguro más costoso del mundo. Imagínense ustedes, qué interesante.
Esto es lo que quiero compartirles el día de hoy para dejarles aquí abierta una iniciativa que vamos a ir desarrollando próximamente. Y es cómo es esto de comprar obras de arte, cómo es esto de invertir a través de obra de arte, cómo es esto de las obras de arte físicas, las obras de arte digitales. ¿Qué pasa con aquellos que están creando, con aquellos artistas que están creando obras versus los niños que están hoy en día graficando, pero que también dicen que eso es obra? Por cierto, hay un documental que yo les voy a compartir en el próximo podcast que escribió un señor que se llama Benjamín. No recuerdo ahora el nombre del documental, del documento, pero él decía, y por cierto, este señor que dice que tiene la Mona Lisa original no está tan perdido del todo, porque también es arte. Todo es arte y todo tiene un valor. Entonces vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo de este podcast cómo funciona este tema de las inversiones. ¿Cómo mezclamos aquello que es antiguo con lo nuevo? ¿Qué pasa con aquello que es por tradición un modelo de inversión y que nosotros no conocemos? ¿Cómo entramos a ese mundo? ¿Cómo empezamos a escudriñarlo y a conocerlo? Esto quería compartirles el día de hoy como datos curiosos, pero vamos a estar desarrollando, vamos a estar próximamente como hilando un poco más profundo en cómo entrar en estos modelos. Muchas gracias por el tiempo que están compartiendo conmigo hoy. Espero que sigan acompañándome a lo largo de este muy interesante podcast que quiero desarrollar por ustedes, y quiero que me acompañen semana a semana y que me planteen sus ideas. Les voy a dejar mis datos. Recuerden, soy Sonia Rodríguez con S del Mundo para el Mundo. Un abrazo. Los quiero.